Buenas tardes a todos y para todas. Bienvenidas al curso de Español 2 para primero y segundo ciclo. El día de hoy nos vamos a encontrar compartiendo lo que sería la primera tutoría de la primera unidad. Es un gusto para mí estar con cada uno de ustedes y que nos acompaña el día de hoy. Nada más como para recordar que las tutorías siempre se van a estar publicando en el entorno porque yo las voy a estar grabando y una vez finalizadas se van a publicar. Sí, es muy importante la asistencia a cada una de las tutorías, entonces siempre y cuando ustedes tengan la oportunidad de asistir, yo los invito para que de verdad podamos compartir en este espacio, que es un espacio para cada uno de ustedes. En este espacio vamos a estar evacuando las dudas con respecto a la tarea, entonces todas las dudas que ustedes tengan, es el día y el momento para que ustedes las puedan evacuar. Además, recordemos, dos medios de comunicación, que sería el entorno de Educaú y también a través del foro de consultas. Mi nombre es Arlene Sandín, yo voy a ser la tutora de ustedes durante este cuatrimestre. Siéntanse en toda la confianza de consultar todas las dudas que tengan, porque el objetivo es que aprendan y que juntos vayamos construyendo este aprendizaje. Yo les voy a estar dando el acompañamiento. No se sientan solos ni solas. Aquí yo voy a estar para brindarles toda la ayuda que ustedes vayan a requerir. Y sobre todo espero que podamos tener un acercamiento y no se vayan a sentir que están ahí solas en el caminar. Esta materia es muy bonita, pero también requiere un poquito de dedicación. Bueno, bienvenidas nuevamente. Voy a dar inicio a la tutoría. Voy a ir explicando cada una de las partes de las tareas y ustedes, cuando tengan dudas, ustedes me realizan la consulta. También recordarles que cada vez que abrimos la unidad va a estarse colocando un material de apoyo, que en este material de apoyo se explican las diferentes lecturas que se van a estar trabajando. ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Gracias. Bueno, como les decía, vamos a trabajar hoy la primera unidad de este curso, que es la unidad de literatura infantil. Para trabajar esta tarea número 1, vamos a hacer uso de las lecturas y de los videos que están en el entorno. Tienen que ver toditos los videos, todos los videos y leer las lecturas. Recuerden que en la orientación académica dicen las páginas en las cuales ustedes se van a guiar para la realización del trabajo. Ok, entonces la lectura que vamos a hacer es la lectura hacia una visión del concepto Universidad Nacional. Y esta otra lectura, que es la lectura de Carlos Rubio, que es la literatura infantil en Costa Rica entre el didactismo y la libertad creadora, esta lectura es fundamental, si quieren lo subrayan ahí, porque acá sacan un montón de información para lo que serían las fichas históricas. Tenemos también la lectura número 3, que es la literatura infantil como estrategia didáctica para el desarrollo del hábito lector en los niños de básica elemental. Esta lectura también es fundamental para que ustedes puedan realizar la actividad número 2 que se encuentra en las instrucciones de la tarea. Y tenemos también dos videos. El primer video, Literatura Infantil Costarricense, un breve recorrido de Carlos Rubio. Tienen que ver este video con mucha calma, con mucha pausa, porque de aquí pueden extraer mucha información para lo que serían las fichas. Y luego tenemos el video 2 de Irene Sánchez, que son los criterios para seleccionar una lectura. Este video lo vamos a utilizar mucho en la actividad 2 de la tarea. Primeramente, bueno, explicarles que para presentar el trabajo deben de realizar una portada. Esta portada se encuentra en la orientación académica. La portada que ustedes van a presentar debe ser igualita a esta y debe tener la siguiente información: Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, el nombre de la cátedra, Cátedra Didáctica del Lenguaje, el nombre de la asignatura, nombre del estudiante con los dos apellidos, por favor, el número de cédula, el centro universitario al que pertenecen y la tarea número 1, 2 o 3 o 4 y la fecha de entrega. Cuando vayan a hacer la portada, por favor, fíjense en que esté en este formato establecido, porque algunas veces cambian algunos detalles o alguna información y entonces hay tareas donde se califica o se le da un puntaje a la portada para que no
vayan a fallar este aspecto. Con respecto a la tarea, bueno, el propósito, porque es muy importante que ustedes sepan la razón por la cual se deja este trabajo. Cada uno de ustedes, como futuros docentes, es necesario que conozcan las características de la literatura infantil, porque cuando van a llegar a las aulas, tienen que hacer uso de estas como un recurso didáctico. Entonces, es así como los criterios, ustedes cuando van a leer toda la información, van a sustentarse en criterios que le van a permitir a un docente seleccionar un texto adecuado para los y las discentes. Debe enviar el trabajo en el espacio asignado dentro de la plataforma, que es en la pestañita correspondiente donde dice tarea 1. No se aceptarán tareas que se envíen por otro medio, correo, foros de consultas, entre otros. Entonces, por eso sí hay que hacer la tarea con demasiada anticipación. Revisen con tiempo la herramienta que deben utilizar para enviar la tarea a más tardar el domingo 8 de junio antes de las 11:55. El valor porcentual de esta tarea es de un 20%. Una de las actividades de esta tarea la tenemos que trasladar al proyecto final, que significa que sí tenemos que hacer la tarea. Además, este curso no tiene exámenes o pruebas. Por lo tanto, todos los trabajos, la presentación de todos los trabajos es de carácter obligatorio. ¿Cuáles son las instrucciones metodológicas? Punto número 1, este trabajo se realiza de manera individual. No pueden haber dos trabajos iguales porque si no, entonces estaríamos hablando de plagio. Debemos utilizar letra Arial 11 con un interlineado de 1.5. Vamos a usar un lenguaje inclusivo, por ejemplo, el estudiantado, las personas estudiantes, las personas docentes y la niñez. Y cuando la presentamos, vamos a presentarla de acuerdo con el orden establecido. Ahorita yo les voy a detallar cuál es el orden en el cual deben de presentar la tarea. Y muy importante, antes de subir la tarea a la plataforma, la vamos a convertir en formato PDF. Ahora sí, acá iniciamos con las actividades. La actividad número 1 me habla de fichas históricas. Y acá vamos a hacer uso de dos recursos que están en el entorno Educau. El primero es el video Literatura Infantil, un breve recorrido de Carlos Rubin. Este video dura aproximadamente, es un poquito larguito, creo que dura 13 minutos o un poquito más, pero sí tienen que verlo desde el inicio hasta el final. Y la lectura 2, la literatura infantil en Costa Rica entre el didactismo y la libertad creadora. Vamos a construir estas fichas creativas, estas fichas históricas de una manera creativa. Entonces, acá cada uno de ustedes puede hacer las fichas y utilizando la imaginación, utilizando imágenes, utilizando formas. Cada uno de ustedes le va a dar ese toque personal a las fichas. ¿Cómo vamos a hacer o elaborar estas fichas? Podemos utilizar cualquier herramienta tecnológica que ustedes dominen, ya sea Canva, ya sea Prezi o alguna otra herramienta tecnológica de la cual ustedes tengan facilidad para utilizar. Si alguno por alguna razón no cuenta con internet, puede hacer uso de lo que sería la aplicación o la herramienta de PowerPoint. Algo muy importante, que les anoté acá y también viene en la tarea, que si usted utiliza herramientas tecnológicas gratuitas, como por ejemplo Canva, en un documento de Word con portada debe adjuntar el enlace de sus fichas, asegurándose que el mismo funcione de manera correcta en cualquier dispositivo para ser revisado. ¿Esto por qué se les anotó? Porque muchas veces vamos a revisar las presentaciones que hicieron, por ejemplo, en Canva, y el link no funciona correctamente. Entonces, por favor, para que ustedes verifiquen que ese link de esa presentación que ustedes hicieron en Canva o que hicieron en Prezi funcione y que yo la pueda abrir, que se pueda habilitar para la revisión de la misma, para que ustedes no tengan que perder acá el puntaje correspondiente. Lo que yo les recomiendo es que antes de subir ese link a la tarea, colocarlo en el documento de Word, primeramente ustedes se lo pueden enviar a un familiar, a algún amigo para que verifiquen que verdaderamente funciona ese link. Por eso acá les anoté, verifique que el enlace funcione correctamente y cuando vamos a hacer, antes de presionar para el link, por favor ubíquense en la parte que dice la opción público para que todas las personas lo puedan ver, porque algunas veces lo colocan privado, entonces ahí es cuando hay problemas para acceder a ver la presentación. Instrucciones de las fichas históricas.
Ok, importantísimo, acá vamos a utilizar el parafraseo, vamos a hacer uso de nuestras propias palabras para explicar cada uno de los aspectos que estamos solicitando. Cada ficha debe tener la siguiente información. Número de ficha, y ustedes enumeran ficha 1, ficha 2, ficha 3, 4, 5, 6 o 7. ¿Ok? Son 7 fichas las que ustedes tienen que realizar. Cada ficha, además del número, debe tener un título creado por ustedes. Este título que ustedes van a inventarse debe estar relacionado con la información de cada ficha. Entonces, acá es donde también tienen que poner a trabajar un poquito la creatividad. La ficha, además, debe contener el nombre del autor solicitado. Ahorita yo les voy a poner un ejemplo. Una imagen del autor y la información específica que ustedes deben de presentar. Recuerde que las imágenes se deben de citar y acá sí por motivos de espacio, porque se comprende que a veces no tenemos espacio para citar dentro de la ficha, lo que podemos utilizar es la siguiente estrategia. Ustedes pueden anotar debajo de la ficha el número, perdón, debajo de la imagen el número de esta. Por ejemplo, acá yo puse imagen número 1 y la citamos al final en las referencias bibliográficas. Entonces, por ejemplo, acá puedo poner en la ficha número 2 debemos de colocar la imagen de Joaquín García Monge. Entonces, colocamos al señor, y colocamos imagen número 2 y la citamos, hacemos la referencia correctamente en la lista de referencias. ¿Qué debe contener la ficha número 1? Que la ficha número 1 tiene que contener varios aspectos, que serían 3. Primero, la explicación del aporte a la literatura costarricense del bachiller Osejo en 1830. El nombre y las características de la obra del autor, o sea, de este caso, del bachiller Osejo, y la explicación de cómo se aborda la literatura para la juventud en esa época. Aquí me voy a detener un poquito para darles una pequeña explicación. Recordemos que este señor que aporta a nuestra literatura infantil, escritor de la primera obra impresa en Costa Rica en 1830, y la obra que él hace tiene el título Las breves lecciones de aritmética, y aquí es donde damos inicio a la construcción de la literatura infantil. Aunque en este caso, esta obra que él hace, que es las breves lecciones de aritmética, no se trata en sí de una obra literaria, sí es importante que ustedes tengan claro que a partir de acá se empieza a dirigir esta lectura a la juventud. ¿Por qué? Porque en ese momento nuestros escritores no se preocupaban como por la parte recreativa, sino más como por la parte de lo que serían las instrucciones. Entonces, es acá donde este gran autor realiza un aporte a la literatura infantil. En la ficha número 2 nos solicitan a nosotros la explicación de la acción dirigida al enriquecimiento de la literatura costarricense por parte de Joaquín García Monge entre 1917 y 1919. Una vez que explicamos eso, también tenemos que explicar dentro de esa misma ficha, cabe la redundancia, la explicación del objetivo de Joaquín García Monge con la acción realizada. Recordemos que García Monge, como nos indican en las lecturas, fue el creador de la Cátedra de la Literatura Infantil en la Escuela Normal de Costa Rica. ¿Y por qué lo hace? Lo hace con el objetivo de sensibilizar a las generaciones nuevas de docentes, a los jóvenes docentes, sobre la importancia de lo que sería recopilar, lo que sería el folclore nacional y conocer grandes obras de la literatura escrita, tanto dentro y fuera del país. Este es uno de los principales objetivos del autor Joaquín García Monge. En la ficha número 3 debemos de completar la siguiente explicación. Explique el aporte de José María Celedón como autor costarricense y además de explicar el aporte de él como autor costarricense, debemos de mencionar las obras escritas por él. José María Celedón fue el pionero de la poesía en Costa Rica, es el que inicia esta parte de la creación de poesía, y él la dedica sus obras a las generaciones jóvenes
¿Y cuáles son esas obras? Son las obras Jardín para Niños y Alma Infantil. Toda esta información usted la puede encontrar en las lecturas. Yo acá les estoy dando solamente como un breve resumen para que se vayan ubicando. En la ficha número 4 debemos de contestar la siguiente información. Explique el aporte de Carmen Lira a la literatura infantil costarricense a partir de 1920. Además mencionamos 2 obras escritas por la autora y mencionamos las fuentes utilizadas para la creación de sus obras. Recordemos que Carmen Lira es la escritora que abre las puertas a la nueva etapa de la literatura infantil. Y ella incursiona con los cuentos de mi tía Panchita, acudiendo a 2 fuentes muy importantes, que eran los cuentos de encantamiento de Fernán Caballero. Y entonces no se utiliza también. No sé si tienen alguna duda. Como les decía, los cuentos de encantamiento de Fernán Caballero, que sirven como material para sus relatos, como lo conocemos, el cuento característico, la novela, perdón, de Urieta. También tenemos que Carmen Lira trabaja lo que sería el cuento de la cucarachita mandinga y una serie de recopilaciones que hemos sido nosotros los docentes trabajando en nuestras aulas a partir de los aportes de la literatura infantil que realiza la autora Carmen Lira, como por ejemplo tenemos que un personaje muy reconocido por los niños es Tío Conejo. Mucho más allá también de esta literatura que Carmen Lira nos facilita, ella propone una literatura con moralejas y enseñanzas que sí van dirigidas ya a lo que sería a los niños, porque va a provocar en ellos emociones, sentimientos, y una serie de recursos, se han convertido esos en una serie de recursos didácticos que utilizamos en nuestras aulas. Acá, en la siguiente ficha, dice ficha 5, 6 y 7. Es una ficha por cada autor. ¿Qué es lo que me están pidiendo ahí? Dice que elijamos 3 autores costarricenses ganadores del premio de Carmen Lira y que mencionen el nombre del autor de sus obras. Entonces, por ejemplo, uno de los autores que nos menciona sería Lara Ríos. Y recordemos que Lara Ríos gana el premio Carmen Lira en 1975 con el poema Algodón de Azul. Otros autores que nos mencionan acá, entonces si yo por ejemplo escogí Lara Ríos, hago una ficha para Lara Ríos. ¿Qué le coloco a Lara Ríos? El nombre del autor y una de sus obras, ¿verdad? También tenemos a Floria Jiménez, Alfredo Cardoña, con la obra La nave de las estrellas. Tenemos a Ani Brenes, con Cuentos con alas y luz, y a José Fernández con Caminito del mar. Este Caminito del mar era muy utilizado tiempo atrás. Acá les voy a presentar un ejemplo. Yo hice un ejemplo de una ficha como para que ustedes se pudieran ubicar más fácilmente. Okay, por ejemplo, aquí dice ficha número 1, porque me solicitaban que colocara el número de la ficha. Entonces acá está ficha número 1. Luego, recordemos que esa ficha también tiene que tener un título, que ese título ustedes lo van a crear de acuerdo con la información que ustedes van a proporcionar en la ficha. Entonces, por ejemplo, aquí yo le puse a la ficha número 1 de título, aporte a la literatura infantil. Ese fue, por ejemplo, el nombre que yo puse ahorita para ejemplificarlos. Ustedes pueden poner cualquier otro título. Luego tenemos que poner el nombre del autor solicitado. Acá yo lo puse a ella como ejemplo, ¿verdad? No, ella no me la están solicitando en ninguna información, es meramente ejemplificación. Coloco la imagen del autor o la imagen relacionada. O sea, lo primordial o lo fundamental sería que aparezca la imagen del autor. Si por alguna razón no la encuentran, entonces si encuentran una obra literaria de ese autor, podemos colocarla. Y anotamos la información solicitada en cada una de las fichas. ¿Dudas con las fichas históricas? ¿No? Ok, entonces voy a continuar, si no me interrumpo. Ok, en la actividad 2, que sería a trabajar la literatura en el aula, esta actividad es muy fácil, nada más que hay que
comprenderla muy bien para poder realizarla, pero es meramente fácil. Vean, aquí utilizamos dos recursos del entorno educativo. La literatura infantil como estrategia didáctica para el desarrollo del hábito lector en los niños de básica elemental. Y utilizamos el video de Irene Sánchez, criterios para seleccionar una lectura. En este video les van a explicar muy detalladamente cuáles son esos criterios que nosotros debemos utilizar para escoger una lectura. Y recuerden que algo fundamental es que el lenguaje debe ser claro o debe estar acorde a la edad de los niños. Acá vamos a trabajar esta parte con niños de cuarto grado. Entonces, en cuarto grado tienen relativamente 10 años, algunos pueden tener 9. Si tenemos repitentes en cuarto año, podríamos hablar de un niño de 11 años, pero mi sugerencia es que se basen en niños de una edad aproximada entre 9 y 10 años. Esta es la literatura que ustedes van a escoger. Tiene que tener un lenguaje sencillo, acorde a la edad. Puede ser que tenga personajes que le llamen la atención a estos niños, a esta población, o con imágenes llamativas. Esta actividad es la que nosotros vamos a trasladar al final al proyecto. Entonces dice, seleccione del documento una estrategia del género lírico o poético para adecuarla a un nivel de cuarto grado. ¿Cuáles son esas estrategias del género lírico? ¿Okay? Hay 4. Ustedes escogen, perdón, 5. Ustedes escogen cuál desean trabajar, ya sea poemas, rondas, canciones infantiles o adivinanzas, y son 4, ¿ok? Entonces cada una de ustedes y cada uno de ustedes escoge cuál desea trabajar. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad? Dice que debe trabajar cada uno de los pasos que se indican en el documento de GANOVA, adaptándolos al nivel educativo solicitado, describiendo detalladamente qué se va a realizar en cada paso, además de detallar los materiales que va a utilizar en la actividad, ya que en el documento, o sea, en esta lectura, se presentan los pasos de manera general. Con respecto a los materiales, debe presentar una fotografía como evidencia de los materiales elaborados para llevar a cabo la actividad en aplicación del proyecto. Yo ahorita me tengo a explicárselos como de manera más concreta. En los pasos en los que se menciona que la persona estudiante va a construir algún material, detalle cómo explicará las instrucciones que usted dará al estudiantado para realizar cada paso, así como la forma en que organiza el video. Ok, bien. Acá yo les traje como un pequeño ejemplo. Ok, primero lo que ustedes van a hacer, digamos que yo voy a escoger de los géneros líricos, voy a escoger poemas. Entonces el ejemplo que yo traje es con un poema. Lo primero que voy a hacer, voy a seleccionar el poema, en este caso adecuado para cuarto grado. Pueden buscar este poema en internet o en algún libro que ustedes tengan, no, eso no hay ningún inconveniente. Yo acá puse 2, La Luna de Gloria Fuentes es, y El Río Encantado de Floria Jiménez. Hay una serie de poemas o una serie de rondas o de adivinanzas que ustedes pueden escoger. Los pasos propuestos por la autora que ustedes van a utilizar para trabajar el género lírico, si quieren lo apuntan, se encuentran en la página 44 de esta lectura, porque aquí se desglosa paso a paso cuáles son esos pasos. ¿Okay? ¿Y dónde los encontramos? Exactamente en la sección 2, bueno, en esta que yo les anoté acá, que dice género lírico o poético. Acá, a partir de la página 44, vienen esos pasos. Que entonces, si yo escojo, por ejemplo, el rincón del poema, o puedo escoger mezclando poemas, adivina el personaje o hagamos coreografía. Como yo escogí poemas, yo voy a trabajar todos mis pasos a partir del poema que yo voy a utilizar. Entonces, ok, ejemplo, yo escogí el rincón del poema, que esa es la estrategia que yo voy a utilizar. Entonces, el paso número 1, me lo dan a la lectura, se lo van a extraer de ahí, dice, seleccione un poema corto que debe ser leído por el docente. Entonces, ok, esto que yo traje acá es como un breve resumen, un breve ejemplo, porque ustedes lo tienen que detallar más específicamente. Entonces, por ejemplo, dice, el docente seleccionará previamente un poema con rima y vocabulario accesible que contenga temáticas atractivas para las personas estudiantes. Recordemos que debo poner personas estudiantes porque tengo que utilizar un lenguaje inclusivo. Ok, como por ejemplo, que en este poema se puedan hablar o visualizar animales, juegos, naturaleza o emociones y anotamos el nombre de la persona.
Seguidamente se pregunta a los discentes qué les sugiere el texto, que imaginemos qué les provoca y qué palabras les gustaron, o qué palabras riman, o qué, cómo suenan al final las palabras. Ustedes ahí van a idearse todo eso porque ustedes son muy creativos. Que en el paso número 2 de la estrategia mía, el rincón del poema, dice que es transcribir los poemas. Esto que puse azul lo tomé exactamente de la lectura, que es el paso 2, transcribir los poemas a láminas y colocarlas en un lugar donde los niños puedan leer. Entonces, ¿cuál es mi explicación? Que los poemas, el poema seleccionado lo van a escribir en un papel periódico, lo van a decorar con dibujos alusivos al poema y estos serán pegados en un espacio visible del aula que vamos a llamar el rincón del poema. Paso número 3, del rincón del poema. Este paso, como lo repito, lo tomé en la lectura. Buscar música que acompañe la lectura de los poemas. Entonces acá yo puse que durante la relectura coral del poema se reproducirá la música para crear ambiente sonoro. Se va a proponer leer el poema al ritmo de la música, subiendo o bajando la voz en ciertos fragmentos. Por ejemplo, en el rincón de la lectura vienen 4 pasos. Ustedes de los 4 pasos pueden escoger 3 solamente. ¿Okay? Entonces, el paso 4, que sería representar los poemas escuchados o leídos a través de dibujos o a través de plasticina o de bailes, entre otros. Entonces, acá yo puse, después de varias veces de realizar la lectura del poema, las personas estudiantes elegirán que desean expresar lo que sintieron o lo que entendieron, ya sea a través del dibujo, de una escena del poema o de moldear plasticina. Importante, porque acá en el ejemplo yo nada más les puse como una forma como pueden explicar cada uno de los pasos, pero recordemos, y esto es muy importante para que no lo olviden, porque esto tiene gran puntaje en la escala de calificación, es que detallen el material que van a utilizar para cada actividad. Por ejemplo, si yo acá voy a utilizar un títere que se me ocurre, debo escribir aquí que voy a utilizar un títere o que voy a utilizar modelos de plasticina. Importante, tienen que poner en la explicación, indicar cómo van a organizar al grupo, si es en parejas, en subgrupos de 4 estudiantes, en forma de U, sentados en el suelo. Y los pasos en los que vamos a mencionar que la persona estudiante va a construir algún material, hay que detallarlo muy bien, muy bien. La tutoría se nos va a cortar a los 40 minutos, pero no se preocupen porque podemos regresar, solamente nos volvemos a unir. Okay, entonces vean acá, por ejemplo, yo aquí dije que los estudiantes iban a moldear un personaje en plasticina. ¿Qué tienen que hacer ustedes? No solamente es mencionarlo, tienen que anotar cómo ustedes les van a explicar a las personas estudiantes cómo van a moldear un personaje en plasticina. Yo siempre les recomiendo mucho que utilicen títeres, porque captan mucho la atención de las personas estudiantes y son muy fáciles de elaborar. Podemos hacer títeres de media, no necesitamos hacer gastos excesivos, sino que los podemos hacer incluso de material de reciclaje. Y acá la tarea nos pide una foto del material elaborado, que no es una foto, por ejemplo, si yo estoy haciendo un títere de media, no es la foto cuando yo estoy armando el títere, no, es la foto ya de ese títere finalizado. O si estoy haciendo, vamos a ver, un laminario, por ejemplo, no es donde lo estoy elaborando, es donde ya está finalizado. Me quiero volver aquí un poquito para que quede claro que cada una de estas estrategias del género holístico tienen pasos, que cada una tiene pasos diferentes. Entonces es importante que ustedes lean detalladamente cuáles son esos pasos. Vean, yo se los voy como a mencionar. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar la actividad o la estrategia mezclando poemas, ahí hay el paso número 1, es escoger varios poemas cortos con los estudiantes. Leer los poemas sería otro de los pasos de mezclando poemas. Otro paso que sería el 3 es recortar líneas de los versos del poema. Paso 4, de hacer el poema con versos de los poemas seleccionados. Y paso 5, creación de un nuevo poema.
Si ustedes escogen la estrategia, adivina el personaje, aquí hay pasos diferentes. Leer un texto literario infantil, recordar los personajes, formular una adivinanza, que sería el paso 3, paso 4, compartir la adivinanza, paso 5, escuchar después. Hay una actividad que se llama, que yo no la anoté acá, es vamos a cantar. Esta también tiene sus pasos diferentes. El paso número 1 sería seleccionar con los estudiantes diferentes canciones, hacer grupos de niños de acuerdo al número de canciones, leer la letra de la canción, cambiar el volumen de la canción y la velocidad, representar la canción con gestos y movimientos. Si trabajamos, hagamos una coreografía, los pasos van a cambiar. Por ejemplo, que el paso número 1, el docente selecciona una ronda desconocida. Paso número 2, los estudiantes van a escuchar la canción y así sucesivamente. Entonces tienen que, yo les recomiendo el rincón del poema o mezclando poemas. Creo que es más accesible para cuando ustedes tengan que trasladar esto al proyecto final, pero eso es ya, digamos, una sugerencia. Cada uno de ustedes, porque alguno podrá decir que le parece que es más fácil adivinar el personaje. Entonces, acá cada uno de ustedes tiene la libertad de escoger cuál es la estrategia que va a trabajar. Lo que sí tienen que tener mucho cuidado es con los pasos, que expliquen todo muy, muy bien, muy detallado, que no olviden nada de ningún paso, porque explicar no es una línea, explicar es, como dice la palabra, detallar esa información. Detallarlo de manera que si alguna persona lo está leyendo, pueda imaginarse incluso cómo se va a aplicar eso. Por ejemplo, eso es como cuando nosotras vamos a las escuelas, hacemos planeamiento y si por alguna razón nos tenemos que incapacitar y llega una persona que va a estar en nuestro lugar, el docente que va a llegar en lugar de nosotros, ese planeamiento se supone que lo dejamos tan clarito que no se puede perder. Lo mismo acá, que la persona cuando lea estos pasos no se pueda perder. Recuerden detallar el material que van a utilizar, indicar cómo organizar el grupo, los pasos, explicarlos muy bien y explicar los pasos en los que se menciona que la persona estudiante va a construir algún material, explicarlo muy, muy bien. Por ejemplo, si ellos van a elaborar un títere de paletas, ustedes explican cómo el estudiante va a lograr, cómo el estudiante va a llevar a cabo esa actividad y la foto del material, que no se les olvide. Ah, bueno, acá, mira, yo les puse mezclando poemas. Paso número 1, pueden tomarle un pantallazo si quieren, escoger varios poemas cortos con los estudiantes. Paso 2, perdón, aquí son 2, leer los poemas. Paso 3, recortar las líneas. Paso 4, de hacer el poema con versos de los poemas seleccionados. Y paso 5, la creación de un nuevo poema. ¿Ves? Y acá les puse también importante, tallar el material que va a utilizar para cada actividad, una foto de cada material elaborado, el que está finalizado. En los pasos que se menciona que la persona estudiante va a construir algún material, detalle cómo lo explicará en las instrucciones, indicar cómo organizarlo. Ok, y luego ya acá tenemos lo que sería la escala de evaluación. Vean, yo siempre les doy de consejo, de verdad, porque es una recomendación, porque lo que yo ocupo es que aprendan y que puedan también aprobar el curso. La universidad nos va a formar a nosotros como docentes y vamos a ir cada uno con el sello de la UNED a las aulas escolares. Entonces este proceso es el proceso de formación. Y qué bonito cuando a nosotros nos llega una practicante y dice que es de la UNED y vemos ese docente que es un docente de calidad. Y para ello tiene que ser una formación integral. Acá, la escala de calificación. Cuando se sientan a hacer la tarea, siéntense a la par con la escala de calificación, porque la escala de calificación los va a guiar y no los va a dejar perderse. ¿Qué vamos a calificar? Que utilicen la técnica seleccionada. En las fichas históricas vamos a revisar lo siguiente. Cada ficha debe contener la siguiente información. Número de fichas tiene un valor de 7 puntos. Un título sugerido creado por usted relacionado con la información de cada ficha, 7 puntos. El nombre del autor solicitado, 7 puntos. Una imagen del autor, 7 puntos, para un total de 28 puntos. En la ficha 1 que vamos a calificar, que hayan explicado el aporte de la literatura costarricense del bachiller Osejo de 1830, 2 puntos.
La ficha tiene el nombre y las características de la obra del autor, 2 puntos. Que expliquen cómo se aborda la literatura para la juventud en esta época, 2 puntos. Para un total de 6 puntos. En la actividad 1, en la ficha número 2, que explique la acción dirigida al enriquecimiento de la literatura costarricense por parte de Joaquín García Monge entre 1917 y 1919, 2 puntos. Que expliquen el objetivo de Joaquín García Monge con la acción realizada, 2 puntos para un total de 4 puntos. En la ficha número 3, expliquen el aporte de José María Celedón como autor costarricense, 2 puntos. Que mencionen las 2 obras escritas por el autor entre 1916 y 1928, 2 puntos por una puntuación máxima de 4 puntos. En la ficha 4, que hayan explicado el aporte de Carmen Lira a la literatura infantil costarricense a partir de 1920, 2 puntos. Que mencione 2 obras escritas por la autora, 2 puntos. Que mencione las fuentes utilizadas por la autora para la creación de sus 2 obras, 2 puntos, para un valor total de 6 puntos. Y en la ficha 5, 6 y 7, que es una ficha por autor, que haya elegido 3 autores costarricenses ganadores del premio Carmen Lira, 3 puntos, que mencione el nombre del autor y una de sus obras, 3 puntos, para un total de 6 puntos. Entonces, la parte de fichas tiene un gran valor. Si ustedes van a trabajarlo en, qué sé yo, PowerPoint, tratemos de hacer una diapositiva para cada ficha, porque esa ficha tiene que llevar bastante información, lleva imagen, lleva título, número. Entonces, para que les quede lo mejor posible, recordemos que usamos parafraseo. Si alguno quiere utilizar cita bibliográfica, no hay ningún problema, pero deben de comentar esa cita bibliográfica. Con respecto a la actividad 2, que es a trabajar la literatura infantil en el aula, que hayan seleccionado una estrategia del género lírico o poético del documento, un punto. Que trabaje cada uno de los pasos que se indica en el documento, 3 puntos. Que adapta los pasos de la actividad a 4º grado, 3 puntos. Que describa en detalle lo que va a realizar en cada paso de la actividad, 3 puntos. Que detalle los materiales que va a utilizar, 2 puntos. Que presente una fotografía como evidencia de los materiales elaborados, 2 puntos. En los pasos en los que el estudiante elabora un producto, que detalle cómo explica las instrucciones que dará el estudiantado para realizar cada paso, 2 puntos. Y que explique la forma en que organiza el grupo, 1 punto, para un total de 17 puntos. Y luego acá tenemos lo que sería redacción, que acá vamos a trabajar lo que sería puntuación, coherencia, claridad de ideas y otros que permitan la comprensión del texto. Que utilice el lenguaje inclusivo, 3 puntos. Tenemos lo que es la ortografía. Tengan mucho cuidado acá en ortografía porque generalmente pierden